Hola, deseamos que se encuentren muy bien. Nos presentamos, somos la maestra Zaira Subiría López, la maestra Diana Ávila Molina y su servidor, el maestro Jairo Rendón del Carmen. En esta ocasión vamos a presentar nuestro trabajo que lleva por título Análisis del rendimiento escolar e identificación de patrones con inteligencia artificial generativa. Como antecedentes podemos mencionar que pues en la actualidad vivimos una revolución tecnológica que está impulsada por la inteligencia artificial. Vemos inteligencia artificial por todos lados en los últimos años. Y pues en la educación no es algo ajeno. Particularmente vamos a tener como antecedentes la descripción de lo que son modelos de lenguaje de gran tamaño, modelos de lenguaje grande, por su traducción en inglés LLM, y la inteligencia artificial que utilizan como por ejemplo ChatGPT o Gemini, entre otras que pues como mencioné hace un momento, perdón, eh, tenemos pues un gran número de estos modelos. Pues básicamente han llegado con una gran capacidad y sin precedentes para comprender y generar y procesar texto de alguna manera como lenguaje natural. Y pues también esta realidad ha impulsado a la institución, a la universidad, pues a tomar una dirección estratégica, que es capacitar a los profesores. Por ahí tuvimos esta capacitación en la inteligencia artificial, que es justamente más o menos lo que vemos aquí en pantalla. Y pues definitivamente reconocemos que es importante, es necesario que los docentes pues no solamente comprendan estas herramientas, sino que también puedan integrarlas de una manera efectiva en su práctica pedagógica. Básicamente nuestra visión consideramos pues que es muy clara al usar la inteligencia artificial en la educación. Y eso no quiere decir que pues la inteligencia artificial va a venir a reemplazar a nosotros como docentes, sino al contrario, esto lo va a potenciar. Y nuestro proyecto pues busca de alguna manera llevar a cabo estas capacidades para pues como un desafío persistente en la pedagogía, que básicamente es identificar de manera pues oportuna el riesgo académico. Eh, Nuestro objetivo eh, pues básicamente es que podamos explorar la viabilidad del uso de un modelo de lenguaje grande o de gran tamaño para identificar factores de riesgo académico en estudiantes de, principalmente el estudio se llevó a cabo en la asignatura de fundamentos de programación. Esto a través de un análisis combinado de una retroalimentación cualitativa del docente y datos cuantitativos de desempeño. Y bueno, buscamos que pues modelos como por ejemplo Gemini, ChatGPT, Cloud, DeepSeek, pues nos ayuden a pues hacer estas predicciones. Ya de manera muy específica, pues para alcanzar nuestro objetivo general, definimos estos objetivos específicos, como por ejemplo, pues hacer la preparación de este conjunto de datos, que es una parte fundamental para poder tener resultados. Por ahí ya nos estarán tal vez dando un poquito más de detalles en cómo fue que se llevó a cabo esta preparación de conjunto de datos, todo lo que estuvo atrás de esta eh, pues preparación, básicamente para la materia de fundamentos de programación. Eh, También se pretenden diseñar y aplicar algunos prompts estructurados pues para alimentar a estos modelos y nos puedan llevar a cabo un diagnóstico académico. Y también como un objetivo final es la evaluación de la capacidad del modelo para identificar estos factores de riesgos académicos, contrastando sus resultados con el desempeño real de los estudiantes para hacer esa pues comparativa de si realmente nos están ayudando, que pues creemos eh, que sí.
Bien, a continuación la maestra Diana nos hará la descripción de la metodología. En cuanto a la metodología, este proyecto se desarrolló como una investigación exploratoria y descriptiva, porque se buscó indagar la viabilidad de aplicar inteligencia artificial generativa en el diagnóstico académico, y descriptiva porque se caracterizaron los patrones de desempeño de los estudiantes a partir de la información disponible. Los participantes fueron estudiantes de la asignatura de Fundamentos de Programación en su primer parcial, donde se abordaron los temas del lenguaje C, como son variables, operadores, tipos de datos, condicionales, función principal. Y los datos que se analizaron incluyeron las calificaciones obtenidas por parte de los estudiantes en sus tareas y también la retroalimentación proporcionada por la docente en cada una de estas actividades. Una breve descripción de las tareas realizadas también fueron parte de estos datos. Con base a esto se avanzó hacia el diseño del prompt. En este caso, el diseño del prompt representó el núcleo metodológico y finalmente, pues se definieron los ejes de análisis para orientar el trabajo del modelo. Bien, en cuanto al diseño de los prompts, pues fue una parte esencial. Hay que recordar que los prompts bien diseñados son la clave para obtener respuestas precisas, en este caso de los LLM. Ya que la calidad de la salida del modelo va a depender directamente de la forma en que se formulan estas instrucciones. En lugar de plantear preguntas generales, se elaboraron prompts detallados que asignaban un rol específico al modelo, a uno de los modelos, cada uno de los modelos distintos que se utilizaron, y se proporcionaban datos concretos y definían con claridad el tipo de respuestas esperadas. En todo momento se cuidó la confidencialidad, los datos personales, los datos sensibles fueron aislados de lo que se proporcionaba al modelo de inteligencia artificial generativa. Bueno, se aplicó una estructura basada en Reynolds y McDonald's, en donde la claridad y el enfoque estructurado son la base. Y bueno, se consideraron también las buenas prácticas de contextualización. Ante ello, el resultado fueron prompts alineados con datos reales del curso para personalizar el análisis educativo. Para organizar el trabajo de manera sistemática, los prompts se estructuraron en 5 apartados. Primeramente, el rol. Se indicó el modelo, qué papel debería de desempeñar. En este caso, un científico de datos experto en riesgo académico. Los datos. Se detalló la información a analizar, como son las calificaciones, la retroalimentación por parte de la docente y los temas principales que se estaban impartiendo. En cuanto a los objetivos, se precisó la finalidad del análisis, que era identificar estudiantes en riesgos y orientar decisiones andragógicas. Las tareas. Se definieron los pasos que debían cubrir en su respuesta, es decir, detectar estudiantes con menor a 70 de calificación o una retroalimentación negativa en sus tareas, justificar riesgos y resumir errores comunes. Y otra de las tareas del modelo fue sugerir estrategias grupales e individuales. En cuanto al estilo, se pidió un lenguaje claro, profesional y sin suposiciones infundadas. Con esta estructura fue posible estandarizar las interacciones con el modelo y asegurar que las respuestas fueran consistentes, comprobables y con valor práctico para la toma de decisiones educativas. La información que se obtuvo de los 17 estudiantes fue a través de la plataforma Canva, donde está montado el curso, bueno, están montados los cursos de los estudiantes y donde entregan las actividades, las tareas y hacen las evaluaciones. Estos resultados fueron recopilados junto con la retroalimentación que hace el docente en cada uno de las actividades de los estudiantes a través del llamado Speed Grader, que es parte del LMS Canva. Una vez que se estructuró y se revisó que estuviese contenido todo lo necesario de las calificaciones, se envió junto con el prompt que se había diseñado a cada una de estas inteligencias.
Se utilizó Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet, DeepSeek y Jet 4 Pro. El buito que aparece aquí es porque Gemini está integrado dentro de la plataforma de AI for Teachers que se comentó previamente. Estas son las respuestas que estuvieron dando las inteligencias. Aquí se observan puro texto, aquí un poquito más estructurado con manejo de colores y al final también unas acomodo un poco más resaltado para algunos campos, lo que hacía más fácil al profesor identificar qué era lo que estaba tratando de mostrar la inteligencia. Estos son algunos de los resultados. Todos hablan sobre el rendimiento de los estudiantes, todos identifican patrones, utilizan los comentarios del profesor y aquí se destaca el hecho de que hacen referencia a los comentarios. Claude y GPT no los mencionan tanto, pero Gemini y para DeepSeek son mucho más enfáticos los resultados, eh, considerando la información del profesor en la retroalimentación. Los puntos que se observan aquí en negro son las categorías iniciales y los verdes son aquellas categorías que fueron emergentes. Adicionalmente, para cuando se hizo el reporte de este proyecto, habían cursado dos parciales, entonces aquí se observa con Gemini parcial 1 y parcial 2, DeepSeek parcial 1 y parcial 2, y como en algunos es constante el hecho de repetir al mismo estudiante por el comportamiento y por la retroalimentación del profesor. Los estudiantes que no aparecen es porque no tienen ninguna señalización por parte de ninguna de las inteligencias. Los que aparecen con guión bajo tienen mayor probabilidad de tener problemas en cuanto al rendimiento escolar. ¿Cuáles son estos hallazgos y recomendaciones? Bien, primeramente es importante contar con una cantidad de datos importante y adecuada, ya que la calidad también nos va a hablar sobre esa retroalimentación que nos va a hacer la inteligencia artificial. Además, es importante que las rúbricas no solamente eh, señalen bien o mal, sino que estén completamente detalladas para que se pueda identificar qué es lo que está haciendo mal el estudiante, así como la retroalimentación del profesor. El diseño del prompt debe de probarse y debe de probarse precisamente para evitar esas alucinaciones que de repente podría tener, porque incluso aún habiéndolas probado en diferentes momentos, los resultados pueden variar un poco. La retroalimentación del docente fue un punto importante porque complementaba y no reemplazaba la información que la inteligencia obtenía de los datos duros de las calificaciones de los estudiantes. Además, como se mencionó anteriormente, si uno hacía una prueba con los datos, con los mismos datos, por ejemplo, a las 8 de la noche y después a las 8:30, los resultados podían variar un poquito. Es decir, pudiera ser que alguno de los alumnos que hubiese estado seleccionado previamente no lo hiciera en la segunda prueba o en diferentes días. Además, nuestra inteligencia artificial llamada AI for Teachers, que también utiliza Gemini, está nutrida con los valores institucionales, por lo que a la hora de ofrecer las observaciones, también hace el comentario sobre cómo se pueden alinear las estrategias con los estudiantes. En conclusión, los docentes debemos tener una apertura hacia la inteligencia artificial y utilizarla a nuestro favor en beneficio de los estudiantes, ofreciendo incluso una evaluación personalizada. Pero es importante que nuestros datos estén bien organizados y que también evaluemos de acuerdo a actividades sustantivas. Y esas actividades deben estar bien evaluadas con una buena rúbrica para que nos den mucha información sobre el estudiante. Además, es importante decirle a la guía que se considera un estudiante en riesgo para que no tenga diferentes alternativas o lo elija en algunas ocasiones y en otras no. La IA de la institución nos ayudó porque ya está previamente contextualizada, conoce los antecedentes y no hubo que darle más información, pero es muy importante que continúe la interpretación docente y sobre todo con todos estos datos hacer un ajuste basado ya en el análisis, apoyado con inteligencia artificial, pero sobre todo con la opinión del docente. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que este proyecto les haya gustado tanto como a nosotros. Buen día.